presenta wowmx.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, volar, tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Muy buenos días tengan todos ustedes, con el gusto, el placer, como todos los miércoles, de vernos en este programa Camina con Meg de retos femeninos, con propuestas cada semana, y creo que cada semana tengo invitados que son especialistas, realmente que llevan mucho tiempo trabajando de una u otra manera para regalarnos un poco de su tiempo y su conocimiento para aprender a ser mejores en todos los ámbitos. El cuerpo físico es muy importante. Sin este cuerpo físico no podemos avanzarle. Tenemos también este proceso de la mente, las emociones, que van todos conjugados. Y a veces descuidamos uno porque nos parece que no es tan importante y a veces se enferma y entonces es cuando paramos y volteamos a ver qué necesitamos. En el trayecto de los programas he traído a un invitado y lo repito porque lo buscan, porque a mí me preguntan cuándo regresa, que nos dé más información. Este invitado especial que ya conocemos es Nacho Maldonado, que, bueno, es médico, naturópata, iridiólogo, que ha incursionado durante 25 años en la investigación y la práctica de la medicina alternativa, particularmente en la medicina herbolaria. Tiene estudios avanzados de iridiología, naturopatía, medicina tradicional china, herbolaria, hipnosis, nutrición, clínica. Y en paralelo tiene su práctica y desarrolló, que ese es el tema de hoy, porque van dos programas que le pregunto, pero no entramos de lleno. Hizo estos complementos ortomoleculares y herbolarios, que yo quiero que nos platique de qué se trata, cómo funcionan, cómo lo receta, cómo nos hacen bien. En fin, es fundador de la planta médica clínica que dirige y donde lleva su práctica privada. Nacho da cursos y hoy nos va a hablar de algo que nos va a regalar, que está espectacular, y da cursos en México y en Estados Unidos. Y como siempre, yo digo que el gran privilegio de la vida es tener a la mano personas como tú, mi querido Nacho. Bienvenido al programa nuevamente. Es un mega gozo. Muchas gracias por la presentación. Me siento muy honrado de estar nuevamente contigo y con todos tus seguidores. A ver, Nacho, hemos hablado de nutrición, hemos hablado del cambio, hablamos en tiempo de pandemia, hemos hecho como muchos temas que creo que nos hacen mucho bien, nos han dado herramientas, porque hemos tenido la respuesta de la gente que te busca o a mí me manda recaditos, a ver dónde lo localizo, cómo funciona. Hay una búsqueda todo el tiempo de hacer uso de otro tipo de medicina en muchas personas. ¿Por qué? Porque sentimos que a veces la medicina natural, la natural, no tiene tantas consecuencias laterales. Platícanos cómo llegas a desarrollar todo pues la verdad es una gran variedad. Yo no le quiero decir medicamentos porque no me suena que son medicamentos, sino alternativas para ayudarnos a sanarnos. ¿Cómo llegas a esta medicina ortomolecular? ¿Qué es la medicina ortomolecular y herbolaria? Platícanos. Mira, esto empezó, mi práctica empezó hace más de 25 años aquí en la planta médica, fundamentalmente orientada hacia la salud preventiva por medio del uso de plantas medicinales. Yo estudié naturopatía después de esto como para poder tener una licencia y para poder tener más herramientas para ayudar a más pacientes, ¿no? La salud ortomolecular es un término acuñado por Linus Pauling, que fue Premio Nobel de Química en 1954, y que tiene que ver con la administración de ciertas moléculas, de ciertos complementos dentro de lo que es la micronutrición para poder asistir a los pacientes de forma precisa, ¿no?
digamos que por un lado tenemos los multivitamínicos, por ejemplo, que son unas bombas, ¿no? Y por otro lado tenemos la forma de poder dar precisamente lo que hace falta. Esto lo podemos ver de distintas formas que tienen que ver con herramientas de diagnóstico y por estudios de gabinete, ¿no? O sea, podemos suponer ya hoy en día claramente y sin tener que hacer un piquete en sangre que hay una deficiencia de zinc, porque hay muchos signos que pueden hablar de esto, ¿no? Temas de piel, temas de uñas, temas de labios, temas de deficiencia de crecimiento en niños, temas de próstata en adultos, varones, etcétera. Entonces, esto es. Ahora, ¿cómo empezamos con esto? Yo básicamente trabajaba con pura herbolaria. Estudié medicina tradicional china, nunca encontré afinidad con las agujitas y me especialicé en bencaología, que dentro de la medicina tradicional china tiene que ver con el uso de plantas fundamentalmente, pero también de minerales y de productos animales, ¿no? Todo esto manejan los chinos hace 5,000 años, ¿no? Cuando hice mi tesis de grado en medicina tradicional china en la escuela aquí en México, con el doctor Roberto González, a quien admiro y saludo muchísimo siempre, hice una confrontación entre el sistema conceptual chino y la plataforma de herbolaria que tenemos en México. Como te he dicho en otras ocasiones, en México tenemos la tercera herbolaria desde el punto de vista de la etnobotánica a nivel mundial. O sea, están los chinos con 5,000 especies etiquetadas, clasificadas, están los ayurvedas con 4,000 especies y estamos los mexicanos con 3,300 especies de herbolaria, o sea, eso es clasificada, ¿no? Entonces de repente dije, ¿por qué voy a tener que seguir trayendo Bupleurum, Astrágalo, Chuanzhong, Baishi, Dancui, todas las plantas medio chinas? Nos tenemos que convertir medio en chinos para poder entender eso. Y empecé a hacer una relación y hoy me funciona muy bien. Yo no uso Chuanzhong, uso Ruda, ¿no? Y así hay varias categorías similares, ¿no? Cuando terminé de estudiar esto, me di cuenta de que hacía falta complementar, de que de repente la dieta, que ya había estudiado nutrición clínica, pero que la dieta hoy en día no era suficiente, dado al espejo que tú sabes que hay entre la deficiencia nutricional en el cuerpo humano y en la agricultura. O sea, no es lo mismo un jugo de naranja 2021 que un jugo de naranja 1980 en ninguna región. Y esto se aplica a distintos grupos de alimentos. Entonces, empecé a buscar distintas marcas y me di cuenta, Meg, híjole, una vez más, me da mucha pena hablar de México _ sistemas de corrupción, pero la cantidad de porquerías que había de los productos que yo podía más o menos tener como en un precio amigable para mis clientes. Porque si te vas a traer de grandes laboratorios como puede ser Twin Lab o como puede ser Solgar de Alemania, pues está padrísimo, están súper comprobados. Te dan lo que te están dando. No hay gato por liebre, como decimos en México, pero bueno, o sea, pues, es carísimo, salía más cara que mi consulta. Entonces, busqué aquí en México y no encontré, y después de algunos años empecé una alianza con un ex socio, compañero, y juntamos conocimientos, y finalmente, después de mucho tiempo de estar alimentando este catálogo, me quedé yo solo con la marca, que es la que tenemos ahora, que se llama SBN, y donde tenemos 45 productos ortomoleculares. Eso está dividido en, básicamente, herbolaria mexicana. Tenemos 16 productos, que son los primeros que ven ustedes ahí de colores muy bonitos en la primera línea. En la segunda línea son 16 fórmulas maestras de herbolaria mexicana. Estas son productos que yo selecciono de plantas generalmente de origen orgánico. Es muy difícil, si quieres luego hablamos del tema del sello orgánico, es complicado. Ajá. Hay muchas veces que son orgánicas, pero que pues, esta gente, estas doñitas, estas proveedoras que yo tengo, pues, no tienen acceso a, pero que en su vida han tocado un químico para la siembra de estas plantas. Entonces son 16 fórmulas de herbolaria mexicana, son plantas secas, molidas, encapsuladas en cápsulas vegetales, kosher. Luego tenemos 11 productos que básicamente son extractos valorados. ¿Qué son los extractos valorados? A diferencia de las fórmulas, son básicamente tintes herbales, digamos que siempre vas a tomar lo mismo de esto. Si tú tomas una cápsula de equinacia, por ejemplo, o de cúrcuma, o de perejil, o de alfalfa, o de estafiate, va a variar mucho la temporada del año en la que lo tomas, el origen, de qué región de México, y tienes que meterte un poco en el atlas para saber
qué tanto activo tiene esta cápsula, que es lo que estás buscando de esta planta. En el caso de los extractos valorados, siempre vas a sistematizar el mismo activo por medio de estos comprimidos que básicamente son los que yo más ocupo, ¿no? Aquí tenemos de repente Black Kush, que es una planta que se conoce también como simicifuga, tenemos Cardo Mariano, tenemos Echinacea purpurea, tenemos, bueno, son 11 productos de estos, ¿no? Luego tenemos otra categoría que es una que se llama vitaminas, minerales, enzimas, probióticos y más, que es la última, en donde ya metemos todos los minerales. Todos los minerales que manejamos son quelados. ¿Qué quiere decir quelados? Es un proceso en el laboratorio gracias al cual, por medio de un producto un poco más caro, tenemos una mucho mejor asimilación. ¿Qué es esto de la asimilación, Meg? Es muy importante que lo consideremos porque ¿por qué voy a comprar un magnesio de 100 pesos y no uno de 200, ¿no? Bueno, si yo asimilo menos, pues tomo más, ¿no? Podríamos pensar. Recuerda que lo que no asimilamos lo eliminamos. Y el costo de eliminación tiene que ver con las vías de eliminación. Particularmente los particularmente los minerales que no son asimilados pueden encontrarse estancados en riñones, en vías urinarias, pueden provocar de repente calor en la vejiga, etcétera, etcétera. Tenemos probióticos, tenemos enzimas, tenemos algas. Yo manejo básicamente espirulina y clorela de origen orgánico, un producto muy lindo que se llama Aquamar, melatonina, enzimas y coenzimas, en fin. A ver, mi querido Nacho, ¿por qué? Perdón por la respuesta, pero es que así es. Bueno, no, es que ahora vienen todas mis preguntas. Muy bien, tenemos toda esta gama de posibilidades. Posiblemente mucha de la gente que nos está viendo, pues se toma sus vitaminas y se las toma indistintamente porque te recomiendan que te tomes vitamina C y la E y omega 3 y le empiezas a meter posiblemente muchas marcas. Creo que nadie nos ha dicho procesos de cuánto tiempo y cuánto tiempo descansarlas. Cuando son más desde lo químico, la probabilidad es que esto que estabas diciendo se queden en riñones, que se asienten, que en vez de bien nos hagan a la larga no un mal, pero sí a lo mejor un trastorno. A ver, cuando tú estás haciendo, porque lo que estamos buscando es que las personas encuentren un nuevo formato de cuidarse, sabiendo en esta premisa que ya la alimentación, por cómo está, no nos provoca ni nos da todo lo que sí necesita el cuerpo, en minerales, en vitaminas, porque no está fresco, porque está industrializado, porque está congelado, etc. Yo te quiero preguntar sobre varias cosas en particular. ¿Por qué funciona el agua de mar? ¿Qué hace el agua de mar? Esta que una cucharadita diaria, ¿qué le hace al cuerpo? Vamos a empezar por esa, por ejemplo. ¿Qué le hace, Nacho? Mira, el agua de mar es un proyecto que inicié tras los estudios de un científico veterinario, René Quinton, francés, de estos personajes que se adelantaron a su época, que estudiando el agua de mar y los orígenes del Sapiens, básicamente encontró que había un símil entre la formulación mineral del mar, de los océanos, de los 7 mares y del cuerpo humano. Esto es muy interesante porque es un espejo por medio del cual podemos entender que si tú tomas agua de mar con cierto nivel de concentración y de ciertos vórtices, esto es un paréntesis obligado porque no vayan a tomar agua de caleta. Es lo que te iba a decir, no vayan a ir a tomarse, tiene que ser de agua profunda, me imagino. Sí, es de agua profunda, es de ciertos vórtices, par de cortés, etcétera. Básicamente es tomar toda la cantidad de minerales que necesitamos en una proporción. O sea, en lugar de estarte complementando con magnesio, con zinc, con picolinato de cromo, con potasio, tú tomas esto y tienes más de 44 micronutrientes ahí, ¿no? La forma que tengo de preparar esto es básicamente en una concentración 1:9, lo que quiere decir que una gota de Aquamar, que es este producto, son 9 gotas de agua de mar. Eso se diluye en agua y le ponemos limón y tiene un efecto básicamente alcalinizante y remineralizante.
El aporte de energía es clarísimo. Si tú le pones una cucharada de esto a 1 litro de agua, le exprimes media toronja y te vas a hacer un poco de cardio. Es como tomarte un Gatorade natural. Les encanta a los perros. Yo hago mucho hincapié en que parte del interés del catálogo de productos de SBN, hay algunos catálogos que son etiquetados también para mascotas, ¿no? En este qué caso increíble. sería el Aquamar, que le puedes dar una cucharada. ¿Y cuál es digamos que tenemos que recuperar un poco la sabiduría intrínseca de los perros? O sea, un perro le vas a dar una salchicha y se la come, o sea, depende de qué salchicha. Hay veces que ni siquiera se la comen, ¿me entiendes? Como que desconfían. Si le das de repente Aquamar, se la toma y te pide más. O sea, que es realmente una cosa que sabe que le está haciendo bien. Entonces, básicamente es eso. Recomendamos el uso de este producto digamos que es para un amplio target. Se lo puedes dar a niños, se lo puedes dar a la tercera edad. No sube la presión, ¿no? Es lo que te voy a decir, generalmente tenemos como conectado que demasiados minerales entonces le afecta al cuerpo, que igual se hacen cálculos porque son más minerales de los que necesitas, y eso es una creencia, ¿cierto? Es una creencia que nos lleva a este incomodísimo proyecto de ir a comer en la Ciudad de México y siempre tener que pedir un salero, pero que te den natilla y agua de sabor con todo y refrescos y todo. Entonces, bueno, yo entiendo que son los dos problemas en salud pública más importantes, hipertensión arterial y diabetes, pero contesto tu pregunta. No sube la presión, está comprobado. Habría quizás una única contraindicación que podría ser en un daño renal agudo grave, un problema de nefritis crónica, por ejemplo, únicamente, ¿no? O sea, lo trabajo, lo conozco muy bien y al contrario, le viene muy bien. No es sodio puro, es una fórmula de sales minerales. Ok, a ver, otro que quiero que me digas diferencia. ¿Qué hace la clorela y qué hace la espirulina? ¿Cuál es una y cuál es la otra? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve, vaya? Es muy bueno que hagamos esta diferenciación, porque las dos son algas unicelulares y las dos son, digamos que una muy buena forma de poder complementar una dieta desde el punto de vista del grupo de las proteínas, ¿no? Yo te diría que la clorela es el doble de cara, el doble de buena, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias puntuales? Que la clorela ayuda a promover la hormona del crecimiento. Entonces, digamos que tiene como un efecto sobre la fórmula blanca, sobre el sistema linfático, sobre el sistema endocrino, sobre músculos, articulaciones y tendones, etc. Es un producto que aparte se diferencia de la espirulina, aparte de promover la hormona de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Se lo damos de repente a chavos que están creciendo y tenemos un mejor crecimiento. Este es de los productos que también podemos darle a mascotas y son pastillitas que se las puedes dar como premio y les encanta, ¿no? Cuidado, porque si se las das una vez, con el olfato que tienen gatos y perros, van a llegar a la bolsa y se le van a acabar, ¿no? Así es como la croqueta preferida. Te van a atascar y es bastante más efectivo que los premios Pedigrí. Pero bueno, entonces, otra diferenciación aparte de la hormona de crecimiento que no encontramos en la espirulina sería que tiene una capacidad de hacer un trabajo de quelación en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Limpiar la sangre. Hacer un trabajo de chelation therapy es muy costoso. Es un poco así como que en el anecdotario, cosas que sabíamos de repente de cómo le hacen los Rolling Stones si son tan reventados para estar tan guapos y tan activos en el escenario. Bueno, hacen de repente terapias de quelación, que es básicamente un sistema muy complejo en el que se limpia la sangre, se limpia el plasma, etc. Oye, aquí entre paréntesis, Nacho, cuando ves a Mike Jagger, después de todo lo que se metió toda su vida, no sé cuántos años tiene ahora, pero que sigue vivo, es que dices, a ver, que alguien me explique la salud, ¿cómo le hizo este cuate, no? Yo creo que se lo metió, se lo dejó de meter, porque es un tipo mexicano. Creo que tiene una dieta muy sana, que hace mucho ejercicio y tiene un propósito y un objetivo y un talento bien desarrollado y plasmado que rejuvenecen a cualquier ser. Y un ego enorme también. También. A verte así de guapo, pues no es tan fácil. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa si tomamos clorela? ¿Qué dosis sería? Pues podríamos hablar en adultos de 2 a 4 gramos por día. A diferencia de la espirulina, o sea, digamos que igual que la espirulina, estás tomando un producto que va a aportar proteína,
que pueda ser un equivalente a proteína animal con menor riesgo microbiológico. Igual que la espirulina te va a aportar B12, por ejemplo, podría ser en lugar de un complemento de B12, tratando de unificar y no tomar tantas cosas, te va a dar ácido fólico, te va a dar un hierro muy asimilable, entonces podemos de repente utilizar tanto la clorela como la espirulina por igual para un tema de una anemia, por ejemplo, ¿no? La diferencia es básicamente hormona de crecimiento y la terapia de quelación. Si tú tomas entre 2 y 4 gramos como adulto de clorela, es probable que después de un mes de tomarla, aparte de tener todos los beneficios de los que ya hablamos, tengas una crisis curativa. Y esto se puede manifestar con diarreas inespecíficas que no tienen que ver con lo que comiste, o con, de repente, vómitos, que no hay que asustarnos con los vómitos, porque no tiene que ver con una intoxicación, tiene que ver con que el cuerpo saturó sus vías de eliminación y lo estamos llevando a cabo de esa forma. Entonces, yo recomendaría que la clorela la puedes tomar hasta que tengas esta crisis, suspender 15 días y volver a tomar. No hay forma de que haya una contraindicación, simplemente hay que respetar la crisis curativa y volver a tomarla. Ok, ¿cuál sería la contraindicación de la clorela? Eso es importante porque es así como del Aquamar te digo que tiene que ver con daño renal crónico, etcétera. Con la clorela tendría que ver con un cuadro de hipertiroidismo. Tú sabes que de 10 pacientes con problemas tiroideos, 9 tienen hipotiroidismo y una sola tiene hipertiroidismo. Es poco frecuente. Digamos que tienes una manifestación metabólica totalmente contraria, ¿sí? En lugar de tener un estancamiento en el peso, en el estado de ánimo, tienes una hiperactividad, tienes un metabolismo mucho más acelerado, etcétera. De repente en cuadros agudos, ojos saltones, etcétera. Entonces, ¿por qué está contraindicada? Porque cuando tomamos algas, y ahí entran las dos, la espirulina y la clorela, estamos tomando un aporte de yodo que es súper bueno para cuadros de hipotiroidismo, incluso de cuadros autoinmunes como el Hashimoto, pero la única contraindicación sería el hipertiroidismo. Okay. Yo siempre digo que la clorela sería el complemento de la isla desierta. ¿Te acuerdas que siempre hablábamos de cuál es el libro que te llevarías a la isla desierta? Claro. Y tenemos esta necesidad que a mí me pasa cada rato de irme corriendo y decir, me quiero encerrar un mes. ¿Con qué te puedes alimentar? Te vas a una isla donde tengas una hamaca, tus libros favoritos, silencio absoluto, y un alimento podría ser la clorela. ¿Es un superalimento? No, es el superalimento, ¿sí? O sea, tenemos vitaminas, minerales, macro y micronutrientes, con agua de coco y clorela puedes estar alimentándote un mes, 2 meses, y no requieres de nada más. ¿Se pueden mezclar? O sea, toma una, se descansa, te tomas espirulina. ¿Cuándo te tomas la espirulina? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo le haces? ¿Lo mezclas o lo mezclas? Como te dije en un principio, es un poco más cara la clorela. ¿Por qué es más cara la clorela? De entrada tiene como digamos que tiene ciertos requerimientos para su producción que son un poco más costosos. Tiene detrás una industria para nada química, son productos orgánicos, pero básicamente la pared molecular de la clorela, digamos que adentro de las moléculas es en donde están los beneficios, ¿no? Entonces, si tomamos una clorela que no tiene rota la pared molecular o la pared celular, vamos a tener la mitad de los beneficios que tendríamos con una que sea broken cell wall, que es básicamente la pared celular rota. Entonces, esto tiene un costo. Van a conseguir clorelas más baratas, que son las clorelas que no tienen la pared celular rota, que no las rompen con químicos, los rompen con maquinaria muy costosa, que tiene que ver básicamente con movimientos muy rápidos y con... no puede ser ni calor, ni puede ser destrozarla, porque también rompes. Es, digamos, que un método muy riguroso, y por eso es un poco más cara. Entonces yo recomiendo, respondiendo a tu pregunta, que pueden alternar las dos, ¿no? Si hay una persona, por ejemplo, que tiene un cuadro de anemia, la espirulina está perfecto. Si hay una persona que ya es adulta y que tiene una necesidad de seguir haciendo su gimnasio, pero que ya se dio cuenta de que hay truco en estas proteínas de polvo de distintas marcas y que puede llegar a afectar al sistema, puede cambiar hoy mismo a espirulina y la espirulina funciona perfecto. Es decir, en lugar de tomarme 5 o 6 gramos de este polvo con sabor a vainilla para hacer un shake, para ir al gimnasio, te puedes tomar 5 o 6 gramos
espirulina y funciona muy bien para formar el músculo. Yo tengo muchos pacientes, ya ves que se van dando como de repente grupos Sí. y son líneas, ¿no? Las que vienen con un interés, vienen con otros, de repente han llegado pacientes con estos cuerpos muy formados, y si les cambias la dieta tremenda que tienen dietas de repente, ya sabes, que es gente que come pura lata de atún y pechuga de pollo bachoco y clara de huevo bachoco, etcétera, y le cambiamos a una dieta vegana, pues te van a llegar a ahorcar en la siguiente cita porque van a tener todos los músculos flácidos, etcétera, etcétera, sobre todo porque están acostumbrados a cierta dieta. Entonces, a esta gente le podemos dar espirulina y podemos manejar dosis, megadosis. Es decir, en la espirulina nos podemos ir de 2 gramos a 20 gramos por día, ¿sí? Y también nos podemos alimentar en la isla desierta con la espirulina. Si tomamos 20 gramos de clorela por día, podemos acelerar la crisis curativa, que tiene un doble efecto. Por un lado, estás limpiando la sangre, y limpiar la sangre tiene una connotación muy bonita, y que yo siempre como que pienso en esas clases de medicina tradicional chila, que hay grupos de plantas que sirven para nutrir y para refrescar la sangre, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la inmunidad, que tiene que ver con la forma en la que sientes y la forma en la que piensas, ¿no? O sea, la sangre no hay que etiquetarla como la fórmula roja, que puede tener 2 connotaciones: deficiencia de hierro, anemia, o cuadros mucho más agudos, cáncer de sangre, etc. Entonces, yo creo que la espirulina la pueden tomar en dosis muy altas sin ningún temor. En México había espirulina de muy buena calidad. Encontramos la espirulina del lago de Texcoco, y digamos que en el México prehispánico se usaba este alimento de una forma o sea, digamos que muy corriente, la gente lo utilizaba mucho. Entonces, pueden utilizarla. Tengan cuidado de dónde viene la clorela que toman. Hoy en día, yo no recomiendo la clorela del lago de Texcoco, porque básicamente, pues te van a estar echando unas cucharadas de repente de salmonelas, de plomo y en fin, de metales pesados, etcétera. Entonces, que sepan bien de dónde viene y la pueden utilizar con mucha confianza. A ver, Nacho, entonces, aquí hay cosas como muy básicas que no necesito más que saber cómo para empezar a nutrirnos de una manera y cuidarnos de una forma diferente. Pero con todo este registro que tienes, que son muchas formas, y no es que quiera hablar de todas, pero, por ejemplo, tenemos como preventivo la memoria. O sea, el omega 3, o no sé, o sea, eso me podrás decir tú. ¿Cómo fortalecer? Porque sí hay, yo creo que hay una baja en la memoria por falta de hacer nuevas sinapsis, ¿no? O sea, de empezar, de dejar de querer aprender, de hacer cosas nuevas y diferentes. ¿Cómo apoyas esa parte con ortomolecular, con tu medicamento? Bueno, que no es medicina. Ok, mira, antes de contestarte esto, que es una pregunta muy interesante y muy vigente, te quiero hacer una pequeña respuesta, un paréntesis a lo que dije en un principio, que tiene que ver con por qué tomar complementos. O sea, yo quiero que queden bien claro que lo primero es una buena dieta. Correcto. Y eso lo pueden hacer todos ustedes solos en casa, Claro. ¿no? Y eso a lo mejor incrementa un poco el costo, porque vamos a elegir calidad y no cantidad, pero van a bajarle muchísimo el costo en medicinas y en médicos, porque están trabajando de forma preventiva. Cuando la nutrición no jala, ahí están las plantas y ahí están los complementos. A diferencia de un multi que te va a dar muchas, digamos, un escopetazo de vitaminas y minerales, generalmente vitaminas sintéticas, los minerales no pueden ser sintéticos, elegimos algunas cosas muy puntuales. Voy a tu pregunta. ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué hay tanto Alzheimer? ¿Por qué hay tanta demencia senil? Yo siento que hay libros interesantes al respecto. Cerebro de Pan es bueno, ¿no? Que tiene que ver con la dieta, pero también tiene que ver con la longevidad. Tiene que ver con el deterioro cognitivo, que es claramente lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando uno quiere dejar de aprender, cuando el cuerpo dura más que la memoria, que es otra forma de verlo de repente, ¿no? Que el cuerpo sigue fuerte y la memoria se cansó. Recordemos que hace 50 años te morías porque no te podían sacar una muela y tenías un desangrado tremendo, etcétera, ¿no? O tenías una peritonitis porque no había forma de poder atender tu apendicitis. Entonces,
Las estadísticas hablan de que de repente te morías a los 45, 50, 55 años, hoy estamos llegando a 75, si no me equivoco, 73 años, pero hay mucha gente, mis padres, por ejemplo, tienen 86 y 84 años, y ahí están, mi madre ya con un tema de memoria tal cual. Entonces estoy muy enterado al respecto, y dentro de las fórmulas que manejamos yo recomiendo dos, aparte de la dieta. Una dieta en la que realmente podamos bajar el gluten es fundamental, bajar las harinas es importantísimo, y bajar los azúcares. Y en cuanto a complementos, manejamos uno que se llama fitogiol B, que es un extracto valorado. Acuérdate que el extracto valorado es de ginkgo biloba, ¿no? El ginkgo biloba, la historia es bonita porque es el árbol que quedó entero después de las explosiones nucleares en el 68 en Nagasaki y en Hiroshima. Es una especie muy fuerte que no tira sus árboles, que no tira sus hojas, en fin, es digamos que de los árboles que nos han enseñado dentro de la herbolaria cómo poder alimentar la memoria. ¿De qué forma? Promoviendo la circulación en las extremidades. Manejamos el fitogiol B, que es un extracto valorado de ginkgo biloba, y manejamos también lo que se llama Claramente, que es de las fórmulas herbales. Claramente tiene que ver también con poder tener más claridad. Yo esta fórmula en los cursos la pongo de repente como ejemplo de cuando estás como atorado, ya sea porque tu trabajo te lleva a esta dinámica de estar etiquetando, tallando o haciendo galletitas de animalitos o lo que sea repetitivo, y te vas en la noche a la cama y sigues pensando en esto. Funciona para esto. Es una fórmula que tiene menta blanca, árnica y un poco de ajenjo, que lo que hace básicamente el árnica es que diluye un poco la sangre, por eso es que hay que tomarla con cuidado. No es peligrosa, pero siempre hemos hablado tú y yo de que no tiene que ver el activo, tiene que ver la dosis, ¿no? Entonces, claro, es en su proporción, es justamente lo que necesitamos, y la menta es como un gas, la menta blanca es como un gas que se propaga para arriba, entonces esto ayuda sobre todo a la promoción de la circulación hacia arriba. Si la tomas combinada con clorela, va a ayudar a que llegue ese hierro, y a que lleguen los betacarotenos, y a que lleguen todas las propiedades y los minerales de la clorela. Entonces, eso funciona muy bien. Eso, en este caso, es como preventivo. ¿A qué edad hay que empezarlo a tomar? Porque también es eso, no es que ya que estés ahí, o sea, ¿a qué edad necesitas empezar a reforzar esa parte, pues para tener activa la memoria, además de lo que acabas de decir? Sí, mira, yo no quisiera que esto fuera básicamente una entrevista en la que estemos hablando de todos los productos, básicamente. No. Vamos a hablar de cosas que la gente puede hacer sin comprar nada. Eso me interesa así como fundamentalmente, ¿no? Tiene que ver con un tema de circulación periférica. Acuérdate que el sistema circulatorio es muy complejo, pero a la vez no, y es el mismo, ¿no? Entonces, cuando de repente tenemos una deficiencia de circulación en pies, y de repente empezamos con venas varicosas, se nos duermen, hay de repente deficiencia de potasio y hay calambres en las noches, hay lo mismo en las manos, en hombres, en genitales, en todos, en la cabeza, es como de repente la figura de Da Vinci, ¿no? Cuando tenemos esta estrella con rosa en lugar de rojo en las extremidades, particularmente en la cabeza, estamos teniendo una deficiencia de circulación y de nutrición en el periférico. Entonces, ¿qué hacer para esto? Dos cosas. Una que es la que tú has insistido el día de hoy, que tiene que ver con seguir aprendiendo, y es a lo que tú dedicas, ¿no? Conseguir fascinándose, conseguir ilusionándose, porque el tema de la ilusión es todo un tema, ¿no? La ilusión tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el objetivo, con el buen Con los anhelos, ¿no? Los anhelos, digamos, con el desarrollo de los talentos, etcétera, etcétera. Seguir aprendiendo es muy importante, y lo que voy a decir no es ninguna novedad. O sea, siempre se les recomienda a la tercera edad, de repente, cosas nuevas, aprender teatro, aprenderse libretos, leer poesía en voz alta, en fin, etcétera, etcétera. Dibujo y tal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ejercicio fundamentalmente, dieta en segundo lugar. De repente hay algunas cosas que pueden ayudar desde el punto de vista mecánico, ¿no? Yo recomiendo mucho, por ejemplo, que la gente que no hace yoga y que no hace yoga, y no es bueno que no hagan posiciones invertidas. Claro. Si no saben hacerlo, no tienen clases por temas cervicales. Digamos que en la sala de su casa, en el sillón, pongan una tabla de la maderería normal, de 2,50 por 30 centímetros, la pongan en esta posición,
con la cabeza hacia abajo y los pies para arriba, y ahí hagan ejercicios de respiración profundo, ejercicios de pranayama, etcétera, o simplemente que ahí estén un rato respirando profundamente. ¿Te acuerdas Eso puede ser. que hubo una época en que se puso de moda esto que te colgabas verdaderamente con los tobillos en una puerta y te dejabas colgada ahí un rato como para activar, que ya estaba como muy comprobado que ayudaba a la longevidad en todo el sistema? Sí, sobre todo a la salud celular, y esto tiene que ver con mantenerte joven, ¿no? Y la Ujú. cabeza cumple un rol fundamental. Me acuerdo de esas como, sí, en los 80 eran como unos Sí, botines unas que te botines. pegaban. Bueno, Sí, ahí había todo un riesgo, ¿no? Porque si ponemos a un señor de 85 años a colgarse allí y no tiene dos enfermeros muy musculosos que tomen clorela y espirulina todos los días, hay mucho riesgo, ¿no? claro. Esto quizás funciona al 75%, porque en lugar de estar así, estás así, pero creo que es suficiente. Y sin riesgo. Y sin riesgo, y sin riesgo. Entonces, pues eso, ¿no? Una dieta en la que haya hojas verdes, en la que haya verdes, naranjas y rojos, de repente pensando en las ensaladas, pensando en las frutas, en la que haya siempre niveles de hierro bien medidos. Eso se puede ver muy bien, no solamente con un conteo de gabinete, sino cuando de repente hay como una desilusión permanente, una depre leve, pereza, bostezos a lo largo del día, etcétera, etcétera. Pues podemos suponer que la sangre está requiriendo más hierro, y eso podemos hacerlo con jugos verdes y con todo lo otro que ya hemos visto. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta también. Otra de las cosas que también está, pues que yo escucho muchísimo, es el tema del insomnio, que la gente padece mucho más insomnio que antes, o sea, estamos durmiendo menos y no más profundo, o con este despertarte en las madrugadas. ¿Qué hay ahí? Mira, es muy compleja la respuesta porque, como siempre te he dicho, depende mucho de cada quien. Tiene que ver con temas del sistema nervioso, tiene que ver con temas circulatorios, tiene que ver con temas anímicos, tiene que ver, yo creo que fundamentalmente con temas de preocupación y de no poder cortar, ¿no? De no saber, o sea, de un nivel como de autoexigencia de alguna forma, en donde tengo que seguir rindiendo, y esto obedece a un sistema que tenemos que cortar el día de hoy, que tiene que ver con una exigencia bestial, ¿no? Creo que una de las enseñanzas de yo sí quiero pensar en una nueva normalidad, en un nuevo mundo después de esta debacle pandémica que hemos vivido, tiene que ver con eso, tiene que ver con, a ver, estoy rindiendo suficiente, y al menos suficiente porque ya me acabé las horas del día y viene la noche, ¿no? Entonces hay gente a la que le resulta muy inspiradora la noche, está bien, hay gente más nocturna que diurna, pero esa gente tiene que considerar que si se duerme a la 1 porque se prendió de 11 a 1, pues no se puede levantar a las 6 o 7, que necesitamos esas horas de recuperación. Y ahí en gran parte encontramos en la gente que logra eso, la gente que logra esas 7, 8, 9 horas incluso de sueño, tiene una salud celular más efectiva. Entonces, ¿qué hacer con el tema del insomnio? Desde el punto de vista ortomolecular, desde el punto de vista del catálogo, tenemos 2 productos que pueden ayudar, 3. Uno que es como muy común de hace unos años para acá, que de repente lo utilizan para todo, ¿no? Que tiene que ver con el magnesio quelado. Otro que tiene que ver con una fórmula de plantas que se llama Herbal Paz, que por supuesto que compartimos la receta y la pueden ustedes emular en tecito, que tiene valeriana, tiene pasiflora, tiene flor manita, tiene manzanilla y tiene toronjil. Si te fijas, son 4 plantas que, a diferencia del azahar, de la tila, etcétera, no bajan la presión, ¿no? Ajá, Y es claro. muy importante porque dentro de las somníferas, de las plantas tranquilizantes, están unas que es darte un mazazo en la cabeza, y están otras que simplemente relajan el sistema nervioso central. La que yo uso de Herbal Paz tiene que ver con esto de relajar el sistema nervioso central, tal cual. Y hay otra que se llama LM, que es una fórmula de melatonina con cacao. Ahí vamos a aclarar qué onda con el cacao, porque Sí, la melatonina se ha estudiado, tiene unos usos muy interesantes. O sea, digamos que no solamente ha sido estudiada científicamente últimamente con el tema del insomnio. Digamos que la melatonina es una hormona que producimos, que se promueve en la glándula pineal, que tiene que ver con el sistema endocrino,
y que mientras vamos creciendo y envejeciendo dejamos de segregar. Esa la podemos tomar como un complemento muy seguro. Nuestra fórmula tiene cacao, simplemente inspirados en que el vegetal que aporta más melatonina es el cacao. El cacao es una planta sagrada, por otro lado. Algunos de nuestros escuchas habrán oído hablar de las ceremonias de cacao. Es una planta que también aporta una forma muy saludable de DMT, por ejemplo, que tiene que ver con, no con la psicodelia, ¿no? No es que te tomes un café y te pongas ahí a ver paliacates en el cielo, para nada, pero puede resultar inspirador, puede resultar otra forma de abrir canales, ¿no? Entonces es por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una melatonina y la que tenemos con cacao? Básicamente tiene que ver con el tema de los sueños lúcidos, de que se prende mucho la pantalla, y esto es muy bueno. ¿Qué otros usos tiene la melatonina hoy en día? Estudiadísimos, sobre todo a nivel pediátrico, ¿sí? Para niños con hiperactividad, para crisis epilépticas, y como un antioxidante, ¿no? Okay. ¿Y por qué un antioxidante si te da sueño? Si lo tomas en la noche te ayuda como antioxidante, es decir, que ayuda a barrer radicales libres y te ayuda con la antioxidación de las células. A ver, Nacho, quiero aprovechar porque ya ves que el tiempo nos va corriendo rapidísimo y sé que vas a dar una conferencia gratuita que valdría la pena compartir con toda la gente que nos está viendo, porque me fascina, uno, el tema me parece espectacular, mi estilo de vida, que cómo afecta mi sistema inmune, y me gustó mucho cómo alimentarnos bien sin morir en el intento. Esta conferencia que vas a dar gratuita, ¿a dónde va? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es la idea? Esta es una conferencia que están invitando a distintos médicos y terapeutas que tienen que ver con el sistema inmune, y que fue una invitación de una paciente, Nadia Arroyo, que viene conmigo y que ella la está coordinando. Está coordinado por el Museo de Memoria de Historia y Tolerancia, Memoria y Tolerancia, perdón. Museo de Memoria y Tolerancia, que es un museo increíble que tienen que ir a ver todos. Y va a ser una conferencia online gratuita en donde vamos a estar hablando. Creo que hay otros también, se pueden meter aquí y se van a dar cuenta de que es los sábados y hay distintos invitados. A mí me toca el sábado 21 de mayo de 4 a 6, están todos invitados. Vamos a estar hablando mucho de la parte preventiva, de la alimentación preventiva, pero también del estilo de vida. Y es un poco lo que ya hemos hablado tú y yo en estas 3 invitaciones. Muy bien. Y también tienes algo que me parece extraordinario, porque habrá posiblemente en el público, igual hay alguien que quiere meterse más de lleno, que ya lleva un poco este camino, en un curso que vas a enseñar, pues la parte de la salud integral total, ¿no? Entonces, pues ¿esto cuándo va a ser? Esto empieza el 5 de junio, van a ser los 4 sábados de junio de 10 a 1, y el segundo sábado de julio, que es 10 de julio, de 10 a 12. Son 14 horas, va a estar dividido en una introducción, primer sábado, que vamos a hablar de distintas tradiciones, vamos a hablar mucho del origen de la medicina natural, desde Hipócrates y los griegos, los chinos, los ayurvedas, los egipcios, los tibetanos, por supuesto los mexicanos en el México prehispánico, y cuáles son como las similitudes, los 4 elementos, exceso de eficiencia, frío, calor, similitudes y confrontaciones entre los distintos sistemas y tradiciones. En la segunda fase vamos a hablar básicamente de nutrición, ¿no? Que van a ser 3 horas de estar hablando de nutrición, no tanto de la pirámide nutricional, un poco aburrida y añeja, en la que, como paréntesis también, tenemos que saber que los que estudiamos nutrición de chiquitos con la caja de cereales mientras nos los comíamos, en esta pirámide que veíamos, había muchos intereses de los ganaderos, de los agricultores, etcétera, y estaba bastante transversada. Entonces vamos a hablar básicamente de cómo hacer una dieta de eliminación, cómo eliminar lo que nos cae mal y cómo poder suplir con lo que nos cae bien, básicamente, y vamos a hablar de la dieta paleolítica, riesgos y usos clínicos apropiados, de la dieta cetogénica, de la antidieta, etc. El tercer sábado vamos a hablar de salud ortomolecular, que es este tema. Básicamente vamos a recorrer todo el catálogo. El cuarto vamos a hablar de herbolaria, que es mi pasión, y vamos a hablar un poco de cómo hacer un botiquín familiar de alguna forma, en donde tenemos que
hablar de cuáles son las formas, usos, para poder preparar medicamentos herbolarios de una forma segura, cómo elegir las plantas, cómo dividirlas por grupos, cuáles tienen más riesgo, cuáles podemos tomar todos los días de nuestra vida, cuáles podemos tomar pero tenemos que suspender, etc. Y el último sábado, que es el 10 de julio, vamos a hacer un cierre, vamos a hablar como de tips y de fórmulas muy precisas y vamos a abrir un poco, vamos a cerrar, digamos que el curso, y esto nos lleva a curso de especialización de herbolaria, que ya luego presentaremos. Pero esto sí es como inicial, como si tú quieres empezar este camino, ¿no? De alternativa, de aprender, este es como el introductorio, por decirlo de alguna manera. Correcto, este es el introductorio, y por supuesto que vamos a dar un 10% para la gente que venga de tu lado. Ay, gracias. Y ya vamos a manejarlo, te mando el link en su momento cuando este esté al aire, por supuesto. Claro. Entonces, sí, pero bueno, me cuesta mucho hablar tanto de mí, pero pero te agradezco mucho, sí, de repente hay una parte del ego deshidratado que se manifiesta con el otro que está como en este impulso y en este momento, pero ¿de qué más podemos hablar? Yo creo que el valor, más allá pues sí, el ego ahí está, pero yo creo que es todo lo que le puede dar servicio al otro. O sea, la información crea conciencia y la conciencia crea cambios, y estamos en un proceso como humanidad que necesitamos esto, y que alguien nos diga desde su experiencia lo que le ha servido, cómo le ha ido, y en carne propia yo lo puedo hablar. Realmente hay un cambio, pero maravilloso en el cuerpo desde lo natural, siempre desde lo natural. Es como amigable y dar herramientas, y creo que en estos programas que nos has acompañado, Nacho, pues lo que hemos tratado es eso, de dar muchas opciones, que la gente vea que hay opciones. A veces regresar a lo muy básico, por simple que parezca, ¿no? Porque a veces es como dijiste, tómate un té de valeriana, ¿no? Y ponle manzanilla. Bueno, es algo muy básico, que por básico no lo hacemos. Claro. ¿No? Entonces, esta plataforma que es tu casa, cuando tú quieras, para lo que tú, porque creo que tu información es de un gran valor per se. O sea, va a hacerle bien a quien lo escuche. A lo mejor a alguien le cae el 20 y dice, ok, eso es lo que me ha estado pasando. Ok. O sea, con alguien, yo siempre digo que nuestros 5 minutos de conciencia con alguien está bien. A donde llegue está bien. Me parece que tener esta conferencia abierta, gratuita, pues es también una forma de darles, asómate, no necesitas ser experto. Hablando de aprender, ¿no? Nuevas formas. Bueno, yo sí creo que una de las grandes formas es saber con quién aprender. Y bueno, pues el valor de 25 años en experiencia viva, ¿no? Con un número considerable de pacientes y alumnos, pues te da ese valor, mi Nacho. Entonces yo sí agradezco muchísimo, muchísimo, como siempre, que te tomes tu tiempo, porque sé que es tiempo de chamba, para compartir, y compartir de esta manera que lo hace siempre muy fácil como es, ¿no? Se puede esto, no necesitas esto, no estamos haciendo más que plataforma de servicio. Así lo siento y así lo valoro. Y pues bueno, yo creo que hoy, como cada vez que nos vemos, siempre uno se queda como muy satisfecho de la información, porque eres muy claro para darle. Entonces, pues sí, además ya te quemé más incienso por si te hacía falta. Oye, yo quisiera, muchas gracias por tus palabras, y lo mismo digo, y me siento muy, muy cómodo, me siento de repente ahí en tu casa con tus libros. Creo que una de las cosas que te caracteriza y que te rejuvenece día con día es justamente esta como binomio entre el servicio y el conocimiento, ¿no? Y eso lo respeto mucho, y encantado de poder seguir en este intercambio contigo. Al principio hablábamos de por qué tomar complementos, así como para cerrar, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro. ¿Quién debe tomar complementos? ¿Qué complementos debe tomar? Me gustaría hacer mucho hincapié en que una dieta saludable deja de lado los complementos, a menos que haya deficiencias sistémicas muy claras, ¿no? No tienes que tomarlos toda la vida. ¿Qué pasa con los multivitamínicos, no? O sea, así como te decía que los minerales
son minerales, o sea, no, hasta los minerales del Gatorade son minerales, ahí hay magnesio, hay potasio, etcétera. Esos no se pueden cambiar. En el caso de las vitaminas, no. En el caso, por ejemplo, de un probetacaroteno, que es básicamente la fuente vegetal de la vitamina A, y la vitamina A como retinol, hay un mar de deficiencia, de diferencia, y ambas pueden servir para cubrir un cuadro de deficiencia, ¿no? Pero la asimilación de un probetacaroteno es inmediata y del retinol te puede dejar ciego si tú lo tomas demasiado. Wow. ¿Ok? De hecho, si tú tomas vitamina A de la farmacia de similares en la dosis que te la marcan, hagan la prueba. Digo, no es peligroso, afecta al hígado, pero el hígado se defiende, pero te baja la agudeza visual, ¿me entiendes? Entonces dices, ¿cómo? El probetacaroteno es el betacaroteno que no era la zanahoria y no se la tomaban para mejorar la vida. Claro. De repente hay grandes paradojas en lo sintético, ¿no? Ahora, si tenemos que levantar a una comunidad de Biafra o de lacandones o ir a hacer una campaña de nutrición, echamos mano a lo que sea, porque hay gente que su vida está pendiendo de un hilo, ¿me entiendes? La gente que puede elegirlo, que se vaya por lo natural. Cuenta sobre todo para las vitaminas liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que las hidrosolubles, como puede ser la vitamina C, por ejemplo, no hay forma o sea, no hay síntesis. Si tú tomas un ácido ascórbico de Solgar, Twinlab, Bayer, con un redoxonsazo, es vitamina C, es ácido ascórbico. Pero si tomas vitamina E, D o A, liposolubles, solubles en grasas, se van a asimilar y se van a metabolizar en el hígado. Las sintéticas no se asimilan bien y a la larga no hacen bien. Nada más, ahorita me llegó esto. Para las personas que tuvieron COVID, que ya están en remisión, vamos a decir, ¿cómo reforzarles? Porque hay muchos que tienen, no solamente que se quedaron con un problema con el pulmón, también hay en riñones, también están afectados como con el corazón, tienen arritmia. O sea, aquí hay una necesidad del cuerpo de recuperarse. ¿Complementos son clave? Sí, pero como siempre vamos a hablar de lo que está en nuestras manos más allá de los frasquitos que podamos comprar fuera, ¿no? Yo creo que la gente que pasó por un COVID es gente que se contagió de COVID. Y la gente que se contagió de COVID, entendamos el sistema inmunológico, Meg, no acá ya se metió hasta la cocina. Y se metió al pulmón y se metió hasta el fogón de la cocina, ¿no? El sistema inmunológico tiene que ver con las distintas frecuencias térmicas, y no quiero sonar esotérico. Y por eso el poder del abrazo, y por eso el poder de la gente que sabe hacer limpias, porque hay quien sabe y quien no sabe, y te pasan un huevo o un ramo, y no te están tocando, ¿me entiendes? Y el Reiki, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya se metió, digamos que el antígeno, es que tú bajaste la guardia de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando hubo un contagio, hay dos cosas que hay que tener bien claras. Una, tú tienes anticuerpos, ¿no? Y el anticuerpo de ese contagio es tan poderoso como el anticuerpo de una vacuna. Y yo no soy antivacunas, sería muy irresponsable de mi parte en este momento hacer ninguna declaración, ni vamos a hablar del tema, estamos hablando del contagio. Y estamos hablando de la comunidad, el contagio de rebaño, etc. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué se metió? ¿Y qué hacer para que no se vuelva a meter? Y ahí vienen todos los cambios estructurales y todas las dinámicas que tenemos que revisar y todos los modelos que tenemos que cambiar, porque tiene que ver tanto con la psicodinámica como con el terreno emocional, como con el terreno biocorporal. Es decir, hay cambios que hacer, ¿no? Porque hay gente que se contagia una vez y que se contagia dos veces. ¿Esta persona tuvo mala suerte? No es así. No. Esta persona tiene que revisarse, ¿sí? Tiene que complementarse, y ahí sí vamos a la parte de la complementación. Yo recomiendo, básicamente, y no es que sea yo, porque está en boca de todos, vitamina C, me gusta combinarla con bioflavonoides. Los bioflavonoides son tintes en frutos que hacen que la asimilación del ácido ascórbico sea más efectiva. Si tú te tomas un redoxón de 2 gramos, a los 30 minutos vas a orinar 1 gramo. Entonces no sale el negocio. Hay que tomarlo de 1 gramo, y la biodisponibilidad del ácido ascórbico es 1 gramo cada 2 horas. Si quieres tomar una mega dosis de vitamina C, que funcionan muy bien, no tomes 2 gramos cada 2 horas, toma 1 gramo cada 2 horas. ¿Okay? Zinc quelado. El zinc tiene muchas funciones que están vinculadas con el sistema inmunológico, entre otras funciones. Entonces, tomar zinc de forma quelada es muy segura, y puedes tomarlo
todos los días, no hay ningún problema. Es un mineral que estaba en los cereales integrales que básicamente hemos dejado de tomar. Igual pasa con el ácido alfa-lipoico y con otros nutrientes. Entonces, esas dos pueden ser efectivas. En cuanto a herbolaria, recordemos que el coronavirus no fue creado, o al menos yo no creo que haya sido creado en un laboratorio. O sea, digamos que mi inspiración puede mucho más que mi conspiración. Y entonces estoy inspirado en saber que esto es una cosa a la que hemos llegado y a la que tenemos que hacernos responsables, sobre todo como generación de padres y de tíos y de abuelos de chavos que están quedándose con el sistema absolutamente quebrantado y el global warming y todo esto, que puede ser tema de otro programa si quieres, pero por lo pronto me interesa que nos hagamos responsables y de esta forma tenemos que nutrirnos de una forma mejor. Y desde el punto de vista de la herbolaria, hay dos grupos de plantas que van a verse, digamos, o tres grupos de plantas que van a verse beneficiadas como para poder fortalecer esta relación antígeno-anticuerpo. En primer lugar, las inmunoestimulantes, ahí entra el tomillo, entra la equinacia, entra el orégano, etcétera, etcétera. Otra que tiene que ver con la fórmula roja, que es la sangre, y otra que tiene que ver con la fórmula blanca, que es el sistema linfático. Las dos combinadas fortalecen el sistema inmunológico, así como la identidad. Entonces, hablan mucho de que en el coronavirus hay un tema de coagulación, un riesgo de trombos, etcétera. Entonces, nutrir la sangre, como veíamos en un principio. Para eso tenemos un formulario que se llama Fórmula Roja, que está en el catálogo de CBN, y tenemos para la parte de la fórmula blanca, que también es el tomillo, pero también es el sauco, es el gordolobo, tenemos la fórmula blanca. Si a la gente le interesa esto, pues lo puede ver en laplantamedica.com, que es básicamente nuestra página, y hacer cambios. Creo que los cambios, y es en lo que tú estás, es lo que tú estás empujando desde tu trinchera, y por eso me encanta colaborar contigo, porque tiene que ver con cómo fortalecer mi vida diaria, cómo nutrir mi espíritu, una vez más, sin entrar en otras vidas, sino cómo fortalecer mi vínculo con el divino, o con el silencio, con la meditación, con los propósitos, con los objetivos, sin pasarnos de objetivos que nos lleven al insomnio, como vimos hace un rato, fortalecen el sistema inmunológico y evitan que haya una recaída. Ay, Nacho, qué barbaridad. Programón, como siempre. Yo vuelvo a decirte mil gracias por estar, por participar. De verdad es un regalo y bendigo muchísimo tu tiempo, que estés con nosotros, y te doy las gracias como siempre por estar en el programa, de verdad. Bien. Encantado de colaborar y de esta plataforma de servicio. Muchas gracias. Pues así cerramos el programa de este día, con mucha información, con muchas opciones, con grandes regalos, poder entrar a esta conferencia de manera gratuita, de conectar con las formas que al cuerpo le hacen bien. Y aquí, como siempre, yo creo que la intuición de cada uno nos ayuda a guiarnos por dónde, me late o no me late. Para mí es como un punto muy importante. Que haya sido este programa para ti de alimento, de conocimiento, y que te impulse a cambiar. Pásala muy bien, nos vemos la próxima semana, como siempre. Brillen, brillen como el sol. Nos vemos, pásenla muy, muy bien. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue
MegXquis.tv.